Muy bien, continuamos con este espacio de salud emocional. En esta segunda oportunidad vamos a reflexionar sobre el estrés laboral y su incidencia tanto en la salud física como emocional. Bueno, como dijimos anteriormente, primero creo que lo más importante es retomar lo que hablamos, que tiene que ver con lo que es la salud emocional, que tiene que ver con el equilibrio en el contexto de sentirnos en estado de cierta plenitud y poder resolver, ¿no?, los problemas de una manera donde sean facilitadores y no nos impregnemos con ciertos obstáculos ante la vida. Pero creo que lo más importante, como hemos hablado anteriormente, es el tema de lo que es la pandemia. La pandemia y el estrés, que hoy por hoy creo que van de la mano. El estrés en sí siempre ha estado a la orden del día, por decirlo de alguna manera. Todos padecemos estrés ante este nuevo movimiento de la vida que nos obliga constantemente a estar respondiendo a las exigencias del medio. ¿Y a qué me refiero con las exigencias del medio? Tiene que ver, ¿no?, con esta demanda constante, con sentirnos presionados, con sentirnos esto de no poder parar, ¿no?, de no poder parar en el sentido de trabajar y responder, bueno, los docentes al supervisor, al director, con los docentes, con los maestros, con los padres, con los alumnos. O sea, son constantemente sentirnos presionados ante el medio, ante el contexto, y bueno, que de alguna manera uno llega a un momento donde no puede responder ante tanta demanda, que se obstruye nuestro pensamiento, y ahí es cuando aparece el estrés, porque es como esto de no poder manejar lo que nos pasa. El estrés es como una enfermedad, lo vamos a decir así, todos lo hemos tenido en algún momento, que ha obstaculizado el mundo, desde la salud mental y desde la OMS. Es una de las epidemias del siglo, porque bueno, estamos viendo en este momento que la vida cada vez demanda más, hay más tiempo y hay menos tiempo y más exigencias. Creo que lo más importante de poder decir es que el estrés no es una emoción, sino es un agente de emociones, un generador de emociones, que también la hemos sentido a nivel de lo que es lo corporal, o a veces, muchas veces, cuando vamos al médico nos dicen, no, lo que pasa es que estás estresado. ¿Y el estrés a dónde aparece en lo corporal? En enfermedades que son del orden de lo psicosomático, que afecta a nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, no sé, presión arterial, infartos, asmas, contracturas, diabetes, sí, dolores crónicos, ¿no?, que aparecen también como hoy llamado la fibromialgia, migrañas consecutivas, bueno, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Como que el estrés ha repercutido en nuestro cuerpo porque es justamente eso, un generador de emociones que han perturbado nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con esto, con esta exigencia, con este sentimiento de estar presionado y responder a la inmediatez. Porque hoy vivimos en un mundo donde hay que responder en el ya y en lo inmediato, ¿no? Y esto de responder de manera inmediata, bueno, a veces sí nos genera este estado de sentirnos presionados, agobiados, aturdidos por el medio, porque justamente tiene que ver con esto, con la persona y con el contexto. Y esto repercute, bueno, ya sea en el hogar, en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos sociales, en lo laboral, ¿no?, donde muchas veces creo que el trabajar cotidianamente ha generado también muchos choques de subjetividades o malos entendidos, que tiene que ver con esto del estrés, como el no poder manejar con cierta facilidad lo que nos sucede y sentirnos presionados y responder, como dije recién, de manera tan inmediata que no tenemos ese momento de tiempo, ¿no?, de tiempo para poder pensar, de poner cierto límite ante lo que nos sucede, decir, bueno, hasta acá, o darnos ese tiempo ante la vida. También es necesario el separar las cuestiones estresantes o el estrés positivo, le vamos a decir. Por ejemplo, yo sé que tengo un examen, entonces el estrés que me produce ese examen hace que yo pueda
concentrarme o hace que sea como lo prioritario e inmediato, ¿no? Ahora, distinto es cuando se trata de un estrés negativo, que es justamente que estás describiendo, este estrés, porque digamos, el estrés en sí no es lo malo, sino lo malo o lo que nos enferma o lo que nos produce un malestar es el estrés crónico, ¿no? Esto que se sostiene durante el tiempo. Sí. Si yo tengo un trabajo que es altamente estresante, es decir, vivo en situación de estrés, o sea, mi cotidianidad es eso, el cuerpo va a desencadenar una serie de enfermedades, esta psicosomática que estás describiendo. En cambio, hay momentos de la vida que me pueden producir estrés. Por ejemplo, que el trabajo tenga momentos de estrés, ¿no? Es lógico o es esperable, y eso en sí no es lo que enferma el organismo, sino es esa predisposición constante a situaciones estresantes que hacen que me encuentre como inhabilitado, que me produce muchísimo desgaste. Estamos hablando del estrés crónico o de lo que se conoce también como el síndrome del burnout o el estrés por trabajo, ¿no? Sí. Una de las cuestiones que hemos visto, bueno, como mencionabas vos, esto que la cotidianidad ha sido irrumpida, esto de las condiciones laborales, las condiciones sociales también, porque las distintas fases o situaciones del país también inciden, ¿no? Esto de bueno, la constante fluctuación económica, bueno, toda una serie de situaciones que van haciendo como una acumulación, ¿no?, en la subjetividad, y que hacen que sienta que es como un sentimiento de no poder más, ¿no? De decir basta, pero no poder detener eso. De hartazgo también. De hartazgo, exactamente. Y también la emoción por ahí que predomina cuando se escucha a personas que están teniendo un síndrome, digamos, de estrés crónico, es la irritabilidad, ¿no? Es como esa emoción de irritación, de irritabilidad, todo molesta, no tengo como tiempo para soportar nada, no puedo pensar, estoy constantemente activo, pero de una manera medio agresiva hacia el medio, ¿no?, y hacia el entorno. Entonces, lógicamente, va a producir una desregulación entre la vida familiar, la vida laboral, ¿no?, la vida social de las amistades. Claro, porque inclusive esto del estrés, ¿no?, que me parece como importante, es esto que, como vos dijiste recién, el estrés positivo es el que nos ayuda a tener esta sensación de alarma, ¿no? No sé, vamos caminando por la calle, sabemos que tenemos que frenar porque viene un auto y nos para. Eso es el estrés, o sea, ese sentimiento de estar en alerta, en alarma, pero estar con todos los sentidos encendidos. Y el tema pasa cuando la alarma o el despertador, lo vamos a decir así, ya funciona de otra manera, ¿no? Y aparece este sentimiento que a mí me parece sumamente importante, que se escucha a diario, y en la clínica se escucha también mucho, es esto de estar cansado. ¿Cansado ante qué? ¿No? ¿Cansado de qué? También nos podemos preguntar. Pero este sentimiento de cansancio, de estar abatido, de decir, bueno, ya no puedo más, tiene que ver con esto, con el estrés, como esta desregulación entre lo que es la emoción y el contexto. Esto que vos dijiste que es sumamente importante, el sentirse irritado, ¿no? Esto de sentirse como todo el tiempo quejándose, Sí. ¿no? O sea, el tema de la queja también tiene que ver con esta cuestión del estrés, porque justamente es como no saber qué es lo que me tiene cansado, qué es lo que me ha generado este sentimiento de estar irritado, de no soportar lo que estoy viviendo en el contexto, ya sea familiar, ya sea laboral. Sí, una de las cuestiones, para hablar de la definición de lo que es el síndrome del estrés por trabajo, el estrés crónico por trabajo, es que se trata de una experiencia que tiene cogniciones, emociones y sentimientos físicos negativos hacia el trabajo. Yo hace poco escuché un chiste, ¿no? Esto de ¿qué es lo más lindo de ir a trabajar? Los feriados. O sea, ahí estabas hablando de una situación de estrés. Sí. ¿No? Esto de que lo más lindo no veo las horas de que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque quiero evitar ir a trabajar. Entonces estamos hablando de que nuestro trabajo no nos produce satisfacción. Entonces es un agente estresor negativo.
¿no? Sí, y que se ve cotidianamente, ¿no? En esto de, bueno, las licencias. Totalmente. ¿No? Sí. En esta cuestión de ya no quiero ir o no quiero verme con tal compañero de trabajo, o no quiero verlo al director, ya no quiero saber nada con eso y no puedo resolverlo. Sí, una de las cuestiones que por las que nos pareció muy importante trabajar este tema es que se ve mucho esto, ¿no? De que hablamos de yo no quiero ir a trabajar, muchas quejas en relación a la función laboral, es que se trata de la profesión, ¿no? De docente. O sea, una de las cuestiones que nos llamaba la atención, porque justamente se reniega de lo que se hace o esto de decir, bueno, saco una licencia pero ya no aguanto el clima en el que me encuentro, no aguanto el intercambio con mis compañeros, compañeras, el ruido del aula, porque ustedes saben que, sobre todo a menor nivel, ¿no? Es como que hay mucho ruido ambiental, que eso también es una de las cuestiones que se habla mucho, o se ha estudiado mucho, el impacto que tiene ese ruido ambiental de los gritos de los recreos, en la salud emocional de los docentes, ¿no? Eso también es algo que se está trabajando mucho y, bueno, hay una serie de estrategias o medidas que se pueden incorporar para su prevención, ¿no? Eso también es muy importante, tenerlas en cuenta y que sean los equipos de trabajo incorporadas. Sí, yo creo que también, ¿no? Retomando esto de no querer ir a trabajar, bueno, lo que nos ha pasado en la pandemia, ¿no? Esto de no quiero ir a trabajar, pero termino trabajando en mi casa y ahí es cuando ya no puedo poner ciertos límites, ¿no? Como que el trabajo, el llevármelo a mi casa, porque los docentes, como lo sabemos, se llevan el trabajo a la casa para hacer planificaciones, para hacer correcciones, pero bueno, creo que hay un momento de satisfacción y un momento de tiempo para la vida. Pero ¿qué ha pasado con lo que es la pandemia? Trabajar desde mi casa, trabajar con la familia, no sé, o el sentimiento de soledad, si hay alguna persona que está sola. Las pérdidas que hubo también, muchos docentes han perdido a seres queridos, ¿no? Porque es una de las realidades que ha aparecido en este contexto. Y para sumar a esto también cierta dificultad o es como que de repente nos encontramos como invadidos por la tecnología, ¿no? Es como que la tecnología ha venido a irrumpir no solamente porque hemos debido aprender a usarla, sino que también ha sido como que una falta de límites en todo esto, como que ha sido todo muy líquido, en donde todo se ha traspasado, y esto también ha producido muchos efectos en lo que es la salud emocional. Sí, porque desde lo que es la incertidumbre de cuándo retomo, el miedo, no sé, el contagio, el distanciamiento, a mí me parece como esta cuestión de este eslogan, ¿no? El distanciamiento social es una cosa, pero tratemos de que no sea distanciamiento, una cosa es distanciamiento social, físico, y eso me parece importante, y no esto de, bueno, alejarme de los vínculos, ¿no? Alejarme de lo que me hace bien, porque, bueno, muchas cuestiones en la pandemia han producido esto de replegarme afectivamente, no querer comunicarme, y no querer comunicar qué pasa también, ¿no? Y esto de trabajar desde el hogar ha obstaculizado también la manera de poder cierto límite, porque ha sido justamente esto que vos decís, el avasallamiento, ¿no? De llevarme el trabajo a mi casa y de sentirme hasta monitoreado, de responder constantemente, no sé, a los grupos de WhatsApp de los padres, del grupo de WhatsApp de los docentes, y es como, ¿en qué momento pongo el límite? ¿En qué momento descanso? ¿En qué momento respondo? ¿En qué momento no respondo? Porque si no es como esta cuestión inmediata de responder, hacer, al punto donde trabajo 24 horas más o menos y no respeto ese tiempo. Creo que, bueno, justamente hay una ley del teletrabajo que tiene que ver con esto de poder regular, no en qué horarios estoy trabajando, pero también esto del ruido, ¿no? Porque una cosa es sentir que uno va a trabajar, uno se prepara para ir a trabajar, y otra cosa es trabajar desde el hogar, no sé, cuando tengo que sentirme que el trabajo vino a mi casa. Sí. Hay un cambio, ¿no? En esto de la virtualidad, que, bueno, justamente tiene que ver con que nos ha generado estrés, nos ha generado una situación de
molestia al principio que nos ha costado adaptarnos ante esta nueva normalidad, a esta nueva vida y también la incertidumbre de cuándo termina esto. Sí, que también es como que mentalmente pusimos una fecha que era el nuevo ciclo, ¿no? El nuevo inicio del ciclo, y estamos viendo que esto continúa, ¿no? Y siguen medidas y demás. Pero también una de las cosas que me parecen muy significativas que los y las docentes han estado mencionando es que lo más satisfactorio de su trabajo era el contacto con sus alumnos y alumnas. Era el intercambio, como que en el aula, ¿no? Se daba la retroalimentación esa necesaria para sentirse satisfacción. Y algo que han comentado mucho es que extrañan eso, ¿no? Ese intercambio, el no saber realmente cómo se encuentran, las anécdotas, ¿no? Del día a día, ¿no? Es como que aquellos docentes que tienen esa pasión, ¿no? Extrañan o fue otro agente desequilibrador, ¿no? En sus emociones, ese desencuentro, ¿no? El no poder estar, no poder acompañar, no poder tener el intercambio cotidiano con sus estudiantes. Y creo que eso también ha afectado negativamente en la salud emocional de los y las docentes, ¿no? Sí. Y que esta cuestión, ¿no? de síndrome de burnout, que me parece como importante, es algo que no es que apareció en la pandemia. No. El síndrome de burnout justamente tiene que ver con el estrés en el trabajo, que bueno, que justamente tiene que profundizó en pandemia, podemos decir. Sí, se acrecentó en toda esta cuestión del malestar. Pero el síndrome de burnout, que me parece sumamente importante, que empecemos a pensar o que reflexionemos qué pasa cuando ya no queremos ir a trabajar, qué pasa cuando nos levantamos y decimos, hoy como no es domingo, o sábado para no ir, o no me quiero juntar con otra persona, no quiero estar ahí, y que empiezan a aparecer como emociones, ¿no? Ahí aparece a veces la ansiedad de esto del pensamiento anticipatorio, de cómo hago para controlar tal situación, para no ir a trabajar, o buscar la excusa y la no satisfacción de lo que hago. Exactamente. Eso me parece que es poder pensar qué pasa que lo que hago lo debería disfrutar porque lo elegí, porque lo planeé y de repente hoy me genera un malestar, una insatisfacción, un padecimiento, el hacer lo que antes me gustaba o lo que yo elegí para hacer en la vida. Sí. También creo que es muy importante en esto, bueno, ya lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero es muy importante el hablar de equipos de trabajo, ¿no? Esto de que no estamos solos o solas, sino que somos un equipo, un plantel docente que, bueno, si hay un buen grupo, un buen clima emocional, un buen clima laboral, todas esas sensaciones se aminoran. Yo creo que es muy importante el poder reconocer y que podamos pensar, ¿no? Esto de cuando surgen esas emociones. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos transitando una situación de estrés crónico. Entonces es muy importante el pensar cómo me siento a la hora de ir a trabajar. La experiencia clínica nos ha mostrado que muchos y muchas docentes hablan de dolores de cabeza, apatía a la hora de ir a trabajar, surgen síntomas corporales para no ir a trabajar. Y una vez que ya pasó esa etapa, digamos, yo salgo de trabajar, ya estoy bien, ¿no? Es la situación laboral la que me produce ese malestar. Eso ya es un indicio para que de cierta forma nos alertemos de que estamos viviendo una situación de estrés laboral. Ya en el próximo encuentro, vamos a hablar un poco más sobre cuáles son las estrategias puntualmente que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana y a nuestros equipos de trabajo para poder enfrentar esta situación o para hacer frente a estas situaciones de estrés laboral.